esto. Recording is on. Listo. Yo soy artista plástico y soy diseñador de comunicaciones y trabajo mucho como en la parte digital, como haciendo piezas, pues como gráficas y sin embargo, pues esto tiene muchos y ya veremos que hay muchas formas de utilizar Photoshop. Que la idea es que cada uno acá le saque como el mayor provecho a la herramienta. Entonces, pues por eso hice como antes del curso como una pequeña encuesta para saber cómo íbamos a enfocar la clase. Voy a compartirles pantalla. Para pues que revisemos como las 10, digamos las 10 clases, cómo van a ir. Hoy vamos a ver como una introducción a la imagen digital. Me avisan si la están viendo, la pantalla. Sí, ahí está compartida. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña introducción a la imagen digital, que es como una cosa pues muy grande y que la vamos a ir viendo, como la vamos a reforzar pues como cada semana. Y una pequeña, pues la noción de pixel, que es lo primero que vamos a hacer. Vamos a revisar los menús y las ventanas de Photoshop y vamos a hacer un ejercicio de transformaciones y movimientos, como de una para que empecemos a familiarizarnos con esto. Photoshop pues tiene una cosa, que es un programa pues casi que infinito, sus posibilidades son infinitas. Entonces yo voy a mostrar varias formas de hacer cosas, pero hay que tener en cuenta, y en esto voy a ser muy insistente, que pues no es la única forma, sino que uno siempre va a hallar una forma distinta de hacer un mismo proceso o de hacer un proceso nuevo. Entonces, pues es importante tenerlo presente para experimentar y pues que cada uno vaya buscando sus métodos. Yo voy a enseñar los métodos como que a mí me han resultado más fácil, como, como a través de los años que llevo trabajando con el programa. Pues en la segunda clase vamos a ver algo de pinceles, cómo trabajar con esta herramienta de pinceles, que no solamente nos van a servir para pintar, como para hacer pintura digital, sino que también vamos a ver cómo la herramienta pincel va a servir pues en adelante para hacer un montón de cosas, como restaurar fotos o crear nuevos espacios, como que va a ayudarnos para muchas cosas, aparte de la cosa típica de pintar. Las capas de ajuste y los canales son como la forma de, pues Photoshop es un programa que funciona por capas, ahorita lo veremos, y cómo estas capas de ajuste lo que hacen es cómo se van a juntar estas capas, que ya lo vamos a ver en un ejemplo aquí. Canales, eso es como la forma como los colores se fusionan, y los dos métodos de edición, la destructiva versus la no destructiva. Pluma y máscara es como una herramienta de selección como un poquito más sofisticada de la que vamos a ver en la segunda sesión, pero pues y le vamos a adicionar como la idea de la máscara. Ustedes seguramente se van a encontrar con varios problemas que los vamos a ver hoy también, y es que uno recorta una figura en Photoshop y después como que no se ve tan bien el borde, entonces para eso nos van a servir las máscaras. La herramienta texto, pues es muy importante ver cómo jugar con texto o imagen, o solo textos, y cómo esos textos pueden ser imágenes, entonces vamos a ver algo de eso también. Vamos a explorar el menú de efectos y sobre todo el menú de iluminación, que va a ser algo clave. Pues esto es un programa que ahorita veremos con la idea del pixel, que se trata de pues de la luz, ¿sí? Es como cómo se trabaja la luz desde una pantalla. Entonces, pues la idea de los efectos de iluminación y la fotografía, pues es un problema lumínico, entonces hay que como concentrarnos en eso. Y vamos a tener dos sesiones de retoque fotográfico, una de correcciones, y como, qué sé yo, es típico como que no se toma una foto y no quiere que le salga un grano o una peca, cómo quitar ese tipo de cosas, o cómo, qué sé yo, blanquear los dientes, o cómo quitar los ojos rojos, o ese tipo de cosas, pues que son
pues digamos, hay como una cosa también ética cuando uno, por ejemplo, retoca demasiado un producto, pero pues hay que, digamos que lo vamos a ver desde la parte técnica un poquito. Y luces y sombras, es como si yo pongo, que vamos a hacer varios ejercicios, yo pongo dos imágenes, las sobrepongo, como las dos imágenes son de naturalezas distintas, van a tener luces diferentes. Entonces, pues vamos a ver las formas que tenemos, las opciones que hay para igualarlas, para que tengan el mismo tono o la misma coloración. Y vamos a ver algo de imagen en movimiento, que es algo que nos permite Photoshop, que es editar videos, generar animaciones o sacar GIFs animados, que es como un formato bastante utilizado últimamente. Y por último, pues vamos a dejar una clase para que cada uno trabaje en un proyecto personal, pues que iremos hablando pues a lo largo del curso. Cada uno lo va desarrollando, pues que yo quiero, qué sé yo, restaurar una foto que me encontré en un álbum familiar y quiero restaurarla, imprimirla, o quiero hacer un póster, o quiero hacer un anuncio para mi negocio. Sí, digamos, las posibilidades son bastante grandes de hacer cosas. Hasta ahí, ¿preguntas? Ninguna por ahora. Listo. Bueno, sigamos con una cosa como logística y que es ¿cómo se llama esto? El Classroom. Yo les envié un correo, qué pena, también me disculpo porque hoy llegaron varios correos, pues porque estaba como generando compartiendo, por ejemplo, las reuniones y el Classroom. Entonces de pronto les llegaron muchos correos, me disculpo por eso, pero pues ya no van a llegar más. Pues a no ser que sea algo extraordinario, pero entonces el Classroom, ¿cómo va a funcionar? Si ustedes entran a Classroom, ustedes entran a classroom.google.com, deben entrar, pues les debe entrar a esto. Esto es un Classroom. Aquí, por ejemplo, pues está el nombre de la clase, el código que es el que ustedes tienen, y esto va a funcionar como un feed de una red social, como uno va poniendo, publicando cosas y pues acá nos van saliendo como las cosas en ese orden. Yo ahorita voy a poner acá el enlace de la clase, como este que tenemos acá, que nos deja Jitsi, y pues para que quede acá como fijo. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a ir subiendo contenidos, ¿sí? Por ejemplo, Exhibition Space es como una base de imágenes que vamos a usar hoy en un ejercicio donde pues tenemos diferentes, qué sé yo, espacios, galerías o marcos para hacer montajes. Está un poquito lento en internet, pero bueno, ahí ustedes pueden verlo. También acá que tengo estas imágenes del ejercicio 1, que es el que vamos a hacer hoy, que son marcos. Entonces ustedes las descargan y con ellas vamos a trabajar. Sí, que esto es importante. Vamos a ir viendo como los formatos y todo. Estos deben ser PNGs. Entonces la idea es que ustedes trabajen con esto. Si ustedes tienen sus propias imágenes, pues yo puse una imagen de un gato como por poner cualquier cosa, pero pues pueden jugar con, qué sé yo, un retrato de ustedes o una foto de sus mascotas, lo que sea. Y acá ustedes mismos también pueden poner algo, pueden poner dudas o algo que se encontraron o un artista que les parece interesante, etcétera. Pues esta parte no la vamos a usar, yo no le veo mucho sentido como a ese sistema como de calificaciones, como de las academias tradicionales, pero pues digamos que yo puedo también asignar acá trabajos, como crear una tarea y ustedes la pueden subir ahí y uno puede hacer comentarios. Pues que eso puede, pues en algunas ocasiones funciona, pues ahí veremos si nos es útil. Ya, como que eso pues digamos por lo logístico es esto. Igual están los canales como de el correo y el teléfono WhatsApp para que me contacten.
¿Qué más? No se me ocurre por ahora nada más. Aquí está. Entonces yo creo que ya si no tenemos dudas podemos empezar de una como a trabajar con Photoshop. Si hay dudas hasta el momento. Listo, entonces empecemos. Bueno, hay algo importante. Yo cuando, pues digamos, depende cada uno la plataforma que tenga. Yo estoy trabajando con un Mac, pero yo tengo un teclado de Windows. Entonces, cuando yo diga comando, va a ser, no sé si me están viendo o están viendo en pantalla. En la pantalla. Listo, aquí estoy yo. Entonces, cuando yo diga comando, ahí están viendo mi cámara. Vamos a usar esta teclita, la de Windows, ¿sí? En Mac es una que es como una florecita, como un infinito de cuatro esquinas, digamos. Entonces, eso va a ser el comando. Pero en Windows vamos a usar control, ¿sí? Entonces, a veces, digamos que cambian las configuraciones, pero pues eso no es tan grave. Simplemente es como de acostumbrarse, ¿sí? Entonces, cuando digo comando es control en Windows o la florecita esta en Mac, como ese bichito que es como una florecita, yo lo digo. ¿Listo? Entonces empecemos con Photoshop. Entonces, pues voy a ir abriendo Photoshop. Cuando uno abre Photoshop, abre esto, como una pantalla de bienvenida donde tenemos pues las imágenes que hemos trabajado recientemente. Yo voy a empezar diciéndole que crear un archivo nuevo. Al decirle crear archivo nuevo, él me va a desplegar esta nueva ventana. Y acá pues vamos a fijarnos en varias cosas que son importantes, que hoy vamos a verlas así como muy a toda, pero la idea es que vamos a ir profundizando en ellas y uno pues como que con este método como que uno haciendo una inmersión como en el programa y en trabajar esto, pues uno ya se va acostumbrando a este lenguaje de píxeles, de la resolución, del modo de color, y etcétera, pero pues lo vamos a ir viendo de a pocos. Entonces, si yo, fíjense que esto tiene 5 o 6 pestañas donde hay formatos predeterminados de imagen. Entonces, si yo entro, por ejemplo, a decirle web, en el formato web tenemos algo que va a ser el tamaño. ¿Sí? Entonces, el tamaño de las imágenes puede darse en unidades pues, de medición de longitud, que van a ser centímetros, milímetros, puntos o picas, que son cosas son unidades tipográficas, pulgadas o píxeles. Aquí la palabra clave va a ser el píxel. La idea del píxel es... pues imaginemos, yo hago la metáfora que es como, imaginémonos una cubeta o una bandeja de huevos, de las cuadradas. Entonces, el píxel va a ser ese espacio, esa rendijita donde cabe un huevo. Y ese huevo va a ser simplemente información, o blanco o negro. ¿Sí? Que se va a llenar con luz. ¿Sí? Con luz o con sombra. Así más o menos va a funcionar el píxel. Es como una casillita donde uno pone información que combinada con otras cosas pues nos va a dar como el tamaño. Entonces el tamaño pues puede ir en píxeles, que si pensamos en un tamaño de píxel, vamos a, por ejemplo, una página web 1920 por 1080, que es el mismo tamaño de una pantalla de celular. ¿Sí? 1920 por 1080 es la resolución Full HD que conocemos, pero vamos a tener aquí en cuenta esta otra
este otro concepto que es la resolución. Entonces tenemos tamaño y resolución. La resolución va a ser la relación que hay entre los píxeles, es decir, esas casillitas, y una unidad métrica, una unidad de medida, de longitud, perdón, que puede ser centímetros o pulgadas. Lo más utilizado digamos, en el mercado o en el sistema son píxeles sobre pulgada. ¿Qué quiere decir eso? Imaginemos una pulgada cuadrada, es decir, ¿cuánto es una pulgada? 2,4, 2,45, 2,49. Entonces, un dibujo de un cuadrado de 2,49 por 2,49. La resolución, si yo le digo 72, en esa pulgada cuadrada van a haber 72 casillas que se van a llenar con información. Pero si yo aumento la resolución, si yo le digo 300, ya no voy a tener 72 casillas, sino 300. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener más, más información, voy a tener más píxeles, ¿sí? Porque van a haber más píxeles en esa pulgada, voy a tener más píxeles, ¿sí? Una mayor cantidad de píxeles. Entonces, el tamaño y la resolución pues van de la mano, pero yo puedo tener una imagen como de un tamaño, pensémosla en un tamaño de impresión. Entonces voy a venir acá a esta pestaña de impresión, voy a buscar una hoja carta. Fíjense que él automáticamente la hoja carta me la vuelve en 300 píxeles. Yo puedo tener una hoja carta, pero en 72 píxeles. Cuando eso pasa, yo tengo un tamaño predeterminado, pero una cantidad de píxeles muy pequeña, es lo que uno conoce que se pixelan las imágenes, ¿sí? Que se vuelven como cuadraditos, como que esos cuadrados se notan y la imagen se distorsiona. Entonces, a mayor resolución, pues más píxeles, un mayor número de píxeles, más información, los documentos son más pesados, pero tengo más detalle. Entonces, se recomienda, y esto sí es como que casi pues canónico, que para documentos, o sea, para cosas de Internet, vamos a trabajar una resolución de 72 píxeles sobre pulgada. Para cosas de Internet, digamos, para imágenes que van a estar en Internet, pero que necesitan como más resolución o que yo le pueda hacer zoom, uno va a trabajar una resolución media de 150 píxeles sobre pulgada. Pero para imprimirlo, lo mínimo son 300 píxeles. Si yo imprimo algo más pequeño que 300 píxeles, pues tiene que ser chiquito, o si no, se va a pixelar siempre. Entonces, digamos, es importante, si ustedes suben, qué sé yo, soy ilustrador o ilustradora y subo, digamos, hago una publicación para Instagram y la subo en 300 píxeles o la subo en un blog en 300 píxeles, cualquier persona puede cogerla y descargarla e imprimir un montón de, qué sé yo, de mercancía y no, pues no te da dinero por eso. Que dice las medidas para los formatos, las medidas de resolución, sí, claro. Entonces ya volvemos acá. Entonces, para web, 72 en resolución. El tamaño, pues ya veremos que va a cambiar, pero la resolución para web va a ser 72. Una resolución media, como un término medio que no sea tan pequeño, pero no nos dé para imprimir, es 150. 150 es, digamos, por ejemplo, yo trabajo últimamente subo mucho a 150 porque la calidad de la imagen pues es mejor. Yo, por ejemplo, trabajo con pinturas que tienen muchos detalles, bueno, no tengo ninguna por ahí, pero entonces a mí me interesa que la gente pueda hacer un poquito zoom y ver ciertos detalles, pero no me interesa que lo impriman, entonces subo a 150, subo las imágenes a 150. Para imprimir, sí, mínimo a 300 píxeles sobre pulgada, eso sí es importante. Píxeles sobre centímetro casi no se usa. Yo no sé por qué
No sé por qué pasa eso, la verdad, pero se usan siempre los píxeles sobre pulgada. Yo me imagino que es porque la mayoría de sistemas de impresión pues son gringos y los que desarrollaron pues Photoshop, pero no estoy seguro. Y pues a mí sí me gusta trabajar en centímetros porque es como lo que más tengo como presente. Entonces vamos a hacer un archivo por probar, digamos, nuestro primer archivo que vamos a hacer, vamos a hacerlo para web. Le vamos a decir, hagamos uno cuadrado, como para que podamos subir a Instagram. También pues es importante como saber uno para qué va, pues para qué está haciendo la imagen. Con eso pues tiene uno una idea y un formato pues más controlado. Entonces, por ejemplo, bueno, me faltó una cosa que es importante revisar y es la relación que hay entre, por ejemplo, si ustedes tienen sus pantallas, las pantallas de sus computadores, tienen una proporción de 1920 por 1080, ¿sí? Que es lo mismo que tiene la pantalla del celular, si la miran. Entonces, la pantalla del celular tiene 1920 por 1080. Y los computadores, pues bueno, hay muchos, pero la mayoría de los computadores tienen esa misma proporción, 1920 por 1080. Que si ustedes miran como la televisión, va a ser la misma, es la misma proporción, es el mismo cuadradito. Tienen la misma cantidad de píxeles, lo que va a cambiar es la resolución. Si yo me acerco acá a mi celular para ver el píxel, necesitaría una lupa o algo para ver ese cuadradito. En el computador no se me dificulta tanto. Si yo tuviera un proyector y proyecto esta misma pantalla, vamos a tener la misma cantidad de píxeles. Y ahí sí, seguro si ustedes han visto un proyector o cuando uno como que va a cine que alcanza a ver un poquito los cuadritos, ¿sí? Como que se alcanzan a ver esos píxeles. Pues pasa por eso, como que hace un proyector, lo que hace es estirar y hacer el píxel más grande. Por eso hay muchas imágenes que cuando uno las ve pues en el celular se ven como menos pixeladas, menos borrosas. Y cuando las ve como en pantalla grande, pues sí, como que ahí se pixela. Entonces, eso por ese lado de los píxeles. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para verlo más claro. Hasta ahí, dudas. Entonces, voy a anotarlas aquí las medidas. 172 para web. O no. Píxeles sobre pulgada. O bueno, PPP. Píxeles por pulgada. 150 es un término medio y 300 es el mínimo para impresión. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, hay, pues digamos, las imágenes de una valla publicitaria están impresas a una resolución de 4000 píxeles por pulgada, por lo menos. Entonces, pues sí, también hay que tener en cuenta, y eso lo vamos a estar viendo cuando vayamos, o si alguien quiere imprimir algo, pues en dónde se va a imprimir ese documento. Porque si yo, y esto es algo pues que pasa frecuentemente, si ustedes van a trabajar con imagen digital o si están haciéndolo, que es una cosa pues como típica que no, pues que falta como poder como aclararla mucho como en comunicación con los clientes o con las personas con las que trabajamos, y es que, por ejemplo, yo necesito, vamos a imprimir una valla, ¿sí? La imagen de, qué sé yo, un jugo, y vamos a imprimir una valla y ellos le envían a uno la imagen por WhatsApp. Entonces, ¿qué hace WhatsApp? WhatsApp la comprime, porque WhatsApp, como está en web, comprime la imagen y te la envía. Entonces, cuando yo la ponga en Photoshop, me va a quedar muy pequeñita, porque va a cambiarle la resolución. Por eso muchas veces uno pide las imágenes y tiene que aclarar que se la manden en alta, es decir, una resolución de 300 mínimo. Obviamente, si es algo grande, pues más grande.
pues, mayor resolución. Se me fue. Entonces, tamaño, pues trabajémoslo en píxeles y voy a trabajar un tamaño de 1080 por 1080, que es el estándar de Instagram. También uno también se los va aprendiendo a medida que va trabajando con ellos, pues como con las imágenes. Píxeles sobre esto, yo le voy a quitar, a mí no me gusta trabajar con artworks o con, no sé cómo está en español, con espacios de trabajo, creo que es que los llama mesas de trabajo, porque me parece que se hace mucho desorden. Yo prefiero trabajar un archivo por cada uno, pero después los vamos a ir explorando como esta idea de las mesas de trabajo. A mí me funciona más sin ellas. ¿Qué es esto? Sin ellas. Entonces le voy a quitar el chulito. Tun, tun, tun. Esto es clave, el modo de color. Vamos a ir viendo acá. Los modos de color son principalmente 5 modos de color. Los más comunes son el mapa de bits. Mapa de bits que es literal la rejillita que les mencionaba y solo tenemos blanco y negro. ¿Sí? Como que por eso nos dice un bit. Entonces, solo tenemos o positivo o negativo, o blanco o negro, 100% blanco o 100% negro. Que, pues, ¿para qué puede ser el mapa de bits? El mapa de bits se usa mucho cuando yo tengo una imagen en blanco y negro y la voy a imprimir en una imprenta, una litografía. ¿Sí? Que no necesito, pues aquí tendría que estar a 300. Entonces, aquí le voy a dar 150. Entonces, mapa de bits es solo me permite tener cuadros blancos y negros. No me permite ni grises ni nada de eso. El siguiente es la escala de gris. La escala de gris, pues sí, ya tengo blanco y negro, pero además entre el blanco y el negro tengo 8 tonos distintos, que van a ser los bits. En este caso tengo 8, 16 o 32. ¿Qué es 32? Pues tengo 30 grises. 32 bits, voy a tener 30 grises. 16 bits, pues 14 grises, más blanco y negro. 8, pues tengo 6 grises más blanco y negro. Entonces, los bits van a ser como esas, ¿cómo llamarlos? Como esos matices que vamos a tener entre estos dos tonos. Los dos siguientes van a ser muy importantes. Y los vamos a ver, vamos a dedicar la tercera clase a pensar esto. La imagen en RGB, que significa Red, Green and Blue, que es un sistema de color por adición, por sustracción, es decir, que va a funcionar como funcionan las pantallas de nuestros celulares o como funciona la pantalla del computador, que es emitiendo luz. Es diferente si yo tengo una pantalla y la prendo, ahí emite luz y ahí me saca los colores. Pero el otro que tenemos, ¿qué se me hizo? Acá, es el CMYK, que es cómo funciona la impresión, que es como por añadiendo color. Yo tengo una superficie blanca, en la mayoría de los casos, y voy poniendo C de cian, M de magenta, Y de yellow y K de black. Entonces voy poniendo cian, magenta, amarillo, y esos colores al mezclarse me van a dar los otros colores. En este caso va a ser al restarse. Eso ya lo vamos a ver, es muy chévere ver cómo funciona con ejemplos. Pero entonces por ahora, así como para ser pragmáticos, RGB es para pantallas. Todo lo que sea pantallas vamos a trabajarlo en RGB. CMYK para cosas que vayamos a imprimir. Y laboratorio de color es un poquito más específico y es donde vamos a estar viendo estas opciones avanzadas, donde uno puede decir, bueno, quiero trabajar en RGB, pero después imprimir, o al revés, que eso pues es muy chévere. Hay gente que se especializa como en hacer esos juegos,
pero como por términos prácticos, pues casi no se usa. ¿Sí? Ya es que sean como, qué sé yo, que vamos a colorizar una imagen para cine y después esa misma imagen se va a hacer para otras cosas, pero pues lo más fácil es siempre trabajar pues pensando en qué es lo que uno va a hacer. Si voy a trabajar pantallas RGB, si voy a trabajar impresos CMYK, entonces le voy a decir RGB y le voy a decir 8 bits. Aquí va a ser distinto, pues digamos, porque las posibilidades de Internet ya no es que tenga, es decir, si tengo esos mismos 6 tonos entre uno y otro, pero pues como tengo 3 colores, entonces es como multiplicarlo, ¿sí? Como que tengo los 6 tonos de más entre blanco y negro, pero además tengo entre rojo y negro y entre blanco y rojo, ¿sí? Entonces como que se cruza. Entonces por eso se va a volver más complejo. Entonces a mí me gusta trabajarlo a 8 bits. A veces a uno le piden, es muy raro, pero pues como no, que la imagen esté a 32 o depende de cómo venga la imagen, pues uno la trabaja así, pero pues términos prácticos le vamos a decir 8 bits. El contenido del fondo. Aquí le podemos decir blanco, negro, el color del fondo de la imagen, si vamos a trabajar con una transparente o a medida. Pues aquí en realidad pues, es por comodidad. Por ejemplo, fíjense, algunos tal vez el Photoshop les abrió gris o un gris más clarito. Yo en este caso lo tengo de este gris para que no se me cansen los ojos. Si tengo el fondo blanco, como que la pantalla me brilla mucho y pues no me gusta. O sea, como que no funciona. Además que uno está tanto tiempo en la pantalla, pues es mejor como trabajar en un color tan este. Entonces yo le voy a decir transparente para notar una cosa que va a ser importante ahorita. Y opciones avanzadas, pues es los perfiles de color que, por ejemplo, yo puedo que esta pantalla tiene un perfil de color distinta a otra pantalla y esa pantalla la tengo que hacer jugar con una impresora específica. Entonces, pues acá yo no le meto eso mucha mano porque se me desconfigura mucho. Pero, pues, digamos, cuando voy a imprimir algo muy especializado, si voy y la gente donde uno imprime, pues saben mejor cómo hacer pues, como cálculos, porque pues es normal, como uno está trabajando en una pantalla que está emitiendo luz para pasarlo a algo que recibe la luz, pues que haya cambios, ¿no? Uno nunca, pues cada vez es más preciso, pero es muy difícil dar el mismo tono que yo estoy viendo en la pantalla, pues que me salga impreso. Pues, pero pues cada vez se va logrando más. Y el aspecto de los píxeles. Una vez se ajusta ese formato, luego de trabajar la imagen, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Ya veremos cómo se va a cambiar. Lo va a crear y después vemos cómo se puede cambiar. Entonces, el aspecto de los píxeles, a mí, pues yo trabajo, a no ser que alguien lo pida distinto, o que estemos haciendo esto como algo específico, uno pues trabaja o los píxeles cuadrados o un píxel en otra proporción. 2:1 o 1:46, sí, como que pueden haber píxeles que son como cuadraditos. Si, por ejemplo, en el cine hay muchos formatos de cine que uno trabaja con píxeles alargados, pero generalmente uno aquí trabaja píxeles cuadrados. Y no le digo que nada al color. Y listo, y le doy crear. Entonces, aquí pues le pongo un nombre. Yo insisto mucho en el orden en los nombres. Es muy importante nombrar y pues saber dónde uno guarda las cosas. Y con esto tal vez sea un poco cansón, voy a repetirlo varias veces porque pues es algo clave, como que lo bueno de Photoshop es que yo puedo enviar este mismo archivo a otra persona y esa persona trabajar con él. Entonces pues esto va a ser importante pues poner un nombre a un archivo. Entonces vamos a ponerle clase 01 y vamos a ponerle transformaciones. Van a ser las principales herramientas que vamos a ver hoy. Clase
01 transformaciones. Pues los títulos pueden ser como ustedes quieran, pero pues entre más preciso sea uno con ellos, pues es más fácil después encontrar el archivo. Y ahí se tarda un poco. Photoshop es un programa que consume bastante memoria. Entonces, pues hay que procurar como no tener muchas cosas abiertas, no, así como esto estoy haciendo, no lo hagan porque porque pues consume mucha memoria y lo pone un poquito lento. Entonces, si uno va a estar haciendo, a no ser que obviamente necesite estas cosas para trabajar. Entonces, Photoshop nos abre esta ventana. Yo voy a poner este chat por aquí. Y vamos a ver cómo puedo cambiar esas medidas. Y esta va a ser la ventana principal de Photoshop. Acá hay como unos tutoriales, si ustedes tienen tiempo, pues son bien chéveres y son súper fáciles y uno como que aprende un montón. Yo como que también la forma de aprender, pues yo aprendí fue como trabajando, como que mi hermana es diseñadora gráfica y ella como que me enseñaba. Pero pues esto uno aprende es como trabajando y viendo tutoriales y como pues buscando sus propios métodos para lograr las imágenes que uno quiere. Pero pues aquí estos tutoriales me funcionan bastante bien. Vamos a venir a ventana y vamos a buscar algo que dice espacio de trabajo. Los espacios de trabajo son 1, 2, 3, 6 espacios principales, que son cómo dispone las ventanas Photoshop para pues para desplegar las herramientas. Photoshop tiene un montón de herramientas. Hay unas pues que son muy raras, hay unas que son muy complejas, pero pues depende. Por ejemplo, tiene un menú para hacer 3D, pues no propiamente uno puede modelar en 3D, pero sí lo que puede hacer es editar un modelo que le envíen a uno. Como los modelos en 3D generalmente son como grises, como una arcilla ahí digital gris, y uno ponerle las texturas acá en Photoshop. Para hacer gráficos y web, es decir, como para diagramar, hacer banners y este tipo de cosas, para hacer movimiento, que es lo que vamos a ver, para pintar, para editar fotografía. Vamos a trabajar con essentials, ¿sí? Como aspectos esenciales, debe estar en castellano. Y le va a decir reset essentials o restaurar aspectos esenciales. Aquí nos va a salir esto. Yo puedo esta ventanita con esta flechita de acá, como guardarla, porque a mí me gusta como tener la pantalla despejada. Entonces, vamos a ir viendo cómo está distribuido Photoshop. Y ahorita vamos a la pregunta de Amanda, pero como para ir viendo dónde están las cosas, pues ahí. ¿Están viendo todos la pantalla, sí, de Photoshop? Sí, ahí se ve bien. Bien. Sí, ahí se ve, ahí está. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos, pues yo tendría esto aquí, voy a esconder el chat un ratico, esto aquí grande, ¿no? Entonces tengo acá esto que acabamos de guardar, que es esto, que son las librerías y el coso de aprender. Acá como unas paletas de color, aquí dice color, entonces aquí yo puedo escoger colores. Fíjense que está el negro, el blanco arriba, y el tono. Eso lo veremos bien técnicamente, pues qué es el tono y cómo uno puede como mover esto la siguiente clase, como para uno tener como una teoría del color. Aquí es importante revisar nuestras teorías del color. Uno generalmente, pues bueno, yo que tuve como una formación de artista plástico, pues le enseñan a uno una teoría del color como chimba, como incompleta. No sé si fue solo a mí por la época, pero no como que muy poco enfocada a una teoría del color, a la imagen digital. Entonces uno tiene que cambiar un poquito la forma de pensar y entender el color
pues que es algo que espero que uno vaya, como que vayamos como entendiendo cómo funcionan los colores digitalmente, que no van a ser igual que uno lo entendía como, no sé, como le enseñaban de amarillo y naranja, pues sí tienen que ver, como amarillo y rojo da naranja, pero pues es un poquito más compleja que eso. Y las paletas, pues vamos a ver cómo crear paletas. Aquí tenemos un cuadro de propiedades y ajustes. Los ajustes los vamos a ver la próxima clase cuando veamos las capas de ajuste. Y las propiedades, pues acá son de tamaño. Fíjense que aquí están centímetros. O sea, tenemos esto en centímetros. Si yo pusiera un objeto, él me va a decir cuánto mide, ¿sí? Y dónde está ubicado. O sea, cuánto mide y su ubicación en X y Y, o sea, en el plano cartesiano. Que esto pues también depende, hay gente que es súper ñoña y súper precisa, que tal cosa le queda alineada en los píxeles, digamos, pues obviamente, si yo lo necesito para algo, para una cosa web, o para, o estoy programando alguna cosa, o soy, qué sé yo, o es algo de arquitectura, pues sí necesito como esa precisión, ¿cierto? Y acá nos dice cuánta la resolución, pero pues depende. Pero es importante como saber dónde están las cosas. Entonces, él acá nos va a mostrar eso. Los ajustes, pues ya vemos que los vamos a ver. Y esto es tal vez lo más importante de Photoshop, este menú de acá, que es el menú de capas. Espere. Ya. El menú de capas, ya lo vamos a ver cuando pongamos una capa. Pues Photoshop va a funcionar adicionando imágenes. Y yo pienso, o me gusta hacer una metáfora que hagan de cuenta que estamos haciendo un sándwich. Nuestra imagen es un sándwich. Entonces uno pone como la capa y va subiendo capas, va poniendo capas, pero uno siempre va a estar viendo ese sándwich desde arriba, con un punto de vista cenital. Entonces lo que siempre voy a ver es la capa de arriba. Las capas del medio, si hay algo arriba, pues no la voy a ver. Ya lo vamos a ver con ejemplos, pero pues es clave estar revisando en qué capa estoy parado. Y eso va a ser clave y es de los errores más comunes pues en Photoshop. Como que yo hago un cambio y no veo que pase nada, es porque estoy parado en la capa que no es. Las capas pues tienen unas propiedades que vamos a ir viendo la próxima clase. Como esto es de visualizar la capa, y acá nos va a filtrar, como si tenemos capas de ajuste o si tenemos las capas de texto, ¿sí? Diferentes tipos de capa. Hoy vamos a trabajar unas capas muy sencillas, entonces pues todavía no vamos a meternos acá. El modo de fusión es muy importante, pero hoy no, o de pronto sí más, no, hoy no lo vamos a trabajar, pero la opacidad sí. Y acá yo puedo una capa o verla completamente opaca o no ver nada, ¿sí? Como que darle un poco de transparencia a cada capa. Entonces, ¿qué tiene una capa? Este ojo, que si yo lo pincho, pues dejo de ver lo que hay en la capa. Una previsualización, pues como no hay nada, no se ve nada. Y un nombre. Es importante ponerles nombre a las capas. Si yo hago doble clic sobre el nombre, le puedo poner fondo. Es muy importante. ¿Por qué? Pues uno al comienzo empieza con archivos de poquitas capas, pero hay gente, ahorita vamos a ver un ejemplo de un artista pues, que usa que 300 capas en un archivo, entonces es como bien complejo, como si no tuviera nombre, uno estará adivinando ahí, prendiendo y apagando capas. Entonces esta pestaña de capas es clave. Los canales, como escogimos RGB, entonces aquí tenemos, fíjense aquí arriba, tenemos clases 01, transformaciones. Él nos dice a qué tamaño lo estamos viendo. Si yo hago zoom, pues él me cambia acá el porcentaje de visualización. Me dice en qué capa estoy y me dice RGB. ¿Sí? Entonces los canales, pues yo puedo apagar. Por ejemplo, le digo, no, solo muéstrame el canal verde. Esto lo vamos a ver con algún coso. Y los trazados que los vamos a ver cuando veamos las máscaras. Entonces, por ahora, capas, está bien. ¿Cómo hago zoom?
yo en este caso estoy utilizando Alt y la ruedita del mouse bueno, eso depende también de cómo está configurado cada computador. A mí me gusta que si yo hago hacia arriba, él se aleje y hacia abajo, él se agrande. No sé si venga así o si yo ya, no sé si lo haya puesto así, no recuerdo. Pero entonces el zoom es con Alt, ruedita del mouse. O comando o control más y menos. Entonces, zoom, va a ser Alt, no, ruedita, no. O control o comando más o menos. Digamos, volvamos aquí. Yo puedo aquí, acá abajo, cambiar el zoom, pero pues obviamente es como que me va a ahorrar tiempo pues hacerlo con el Alt. Y aquí uno o Photoshop lo que en últimas busca es ahorrar tiempo. Entonces, porque pues cualquier cosa que uno haga en Photoshop la puede hacer o a mano o sí, como revelando pues, a lo antiguo, pero esto es lo que nos ahorra es tiempo. Entonces, pues el zoom pues manual va a funcionar mucho, digamos así con el mouse pues es mucho más rápido. Yo tengo otro comando que va a ser comando 0 y me deja la imagen en el tamaño de la ventana. O comando 1 que me hace un zoom al 100%. Control 0. Me ajusta la imagen al tamaño de la ventana. Funciona que Command 0 también. Sí, es control o comando. Súper. Porque el control o comando, dependiendo si estamos en Windows o en Mac. Es control o comando. O control más 1. Hace zoom al 100%. Eso nos ahorra tiempo, como que uno estar ahí como haciendo zoom, o que a veces la ruedita del mouse o a mí me pasa que se le va, porque si el mouse es muy sensible, como que se le va a uno. Entonces yo ya sé que si se me va por allá, esto me pasa harto, que se va por allá, entonces comando, le digo, no, comando 0, y él me la ajusta, o comando 1, y no me pierdo, ¿sí? Esto entonces va a ser clave ahí tener ese shortcut. ¿Qué más tenemos? Si la imagen es muy grande, tenemos estas barras, pues que ustedes deben estar familiarizados porque va a funcionar igual que en Excel o igual que en la web, que pues que esto lo que hace es como desplazarlo a uno por entre en el espacio, en X y Y. Aquí esto va a ser, esta casita pues nos vuelve aquí al Photoshop que teníamos. Acá este bicho nos indica en qué herramienta estamos. ¿Sí? Entonces, así como hay que estar pendiente de en qué capa estamos parados, vamos a estar pendientes en qué herramienta tenemos. ¿Sí?
le dejamos la autoselección chuleada, es como eso es para que uno haga clic en el objeto y inmediatamente seleccione la capa. A mí me parece muy, muy práctico. A veces no funciona, sobre todo cuando hay muchas cosas, porque uno puede confundirse, pero en este caso lo dejamos ahí. Y capa. Listo. Entonces acá vamos a tener el nombre del archivo y esto va a ser clave porque va a ser el menú de herramientas. Entonces, dan de cuenta que acá tenemos la imagen, acá tenemos dónde estamos parados, qué color tenemos y acá qué herramientas vamos a usar. Hay muchas herramientas. Si yo alguna vez, bueno, si igual me preguntan, pero digo como, seleccionemos, qué sé yo, el pincel y yo hago clic acá en el pincel, pero no le sale, buscan en estos 3 punticos y ahí deben salir todas las otras herramientas. ¿Sí? Entonces, pues generalmente están aquí, pero pues si no le salen, él sale en esos 3 punticos ahí. No puede decirles cuál escoger, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo después. Porque hoy vamos a trabajar con esta herramienta de selección y movimiento. ¿Qué más tenemos acá? Pues bueno, el zoom. En este caso, fíjense que esta lupa va a funcionar con zoom. Entonces, si yo hago clic y si lo hacia la derecha, agranda, hacia la izquierda, aleja la lupita. Bien, ¿hasta ahí preguntas? No por ahora. Listo. Run. Entonces, pues empecemos. Si quieren, descarguen esas herramientas esas imágenes que hay ahí en el Classroom. Descárguense una y pues cojan una imagen ahí pues yo en ese caso voy a usar este gato como por usar cualquier imagen, pero usen la imagen que quieran para trabajar. Pues vamos a ir buscando como las herramientas, digamos, las imágenes y las vamos a poner ahí. Entonces yo ya las tengo acá descargadas. Tengo acá en mi carpeta de descargas. Entonces tengo el marco ese. Y el gato. Puede ser cualquier marco, no importa. Entonces, hay varias formas de poner imágenes. Vamos a verlas. Una pregunta. Dime. ¿Esas imágenes tienen que estar en algún tamaño especial o no importa? No importa porque justamente las vamos a deformar y vamos a ver cómo van a jugar ellas. Digamos, para este caso, que tenemos 1080 por 1080, pues si yo pongo una imagen muy grande, no, creo que no tengo imágenes, pero mentiras, esta creo que es más grande, esto. Entonces, por ejemplo, voy a coger esta imagen que la descargué de esa página que está ahí en el Classroom, y le voy a decir ver información. Ay, no sé qué hice. ¿Qué hice? La boté. A ver, clic derecho y le digo ver información. Eso funciona también en Windows y en Mac, como el ver la información de la imagen. ¿Qué pasó? Aquí, ya me sale. Entonces, yo tengo esta información. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué formato de archivo es? Entonces, esto es un JPG. Ya iremos viendo los formatos, pero básicamente el JPG es un formato de imagen el más utilizado tal vez en la web. ¿Por qué? Porque nos permite tener imágenes y
que sirven para imprimir y para el mundo digital. Entonces, el JPG es de los más utilizados. Pero fíjense que yo aquí tengo otros formatos que va a ser, por ejemplo, el PNG, que es portable. Entonces, el PNG, ¿qué me permite? Veamos eso de una vez. Entonces, vemos estas dos imágenes. Vamos a comparar la información de estas dos imágenes. Que haya tanto ruido, entonces. La clase PNG, Portable Network Graphics. Nos dice el tamaño, pero digamos no el tamaño, no las dimensiones de la imagen, sino el tamaño en kilobytes, o sea, qué tan pesada es la imagen. Entonces, esta imagen tiene 856 kilobytes y esta tiene 5.313 bytes, o sea, 5.3 megabytes. Entonces, una imagen entre más pesada en el disco, pues uno intuye que es más grande. Pues digamos, el archivo es más grande. Esta vamos a ver por qué es más grande. Cuando yo le digo más información y acá le busco las dimensiones, esta, por ejemplo, tiene 840 por 859. Esa información está en píxeles. Mientras que esta otra, que como es mucho más grande, tiene 4.724. Tiene 4.000 píxeles de ancho y 3.000 de alto. Y este es solo 800. Entonces, sí, por eso su tamaño es mayor. Espacio de color, RGB, las dos están al mismo RGB. Entonces, si vamos a poner esta imagen de 4.000 píxeles en este archivo que tenemos, que solo tiene 1080, pues va a quedar más grande. Lo cual, pues, en este caso es mejor, porque nos va a permitir seleccionar como una parte de la imagen que queremos o encogerla, ¿sí? Para aquí. Esta, como va a ser más pequeña, pues va a quedar, entonces la va a arrastrar, chun. Mira, ahí quedó. Él la estira. Con este método de ponerla, como la puse ahí chambonamente, solo arrastrándola, él lo que hace es estirarla y ajustarla al tamaño de la imagen. Entonces, fíjense que entonces vamos a poner esta grande. Simplemente la cogí desde mi, ¿cómo se llama eso? De la carpeta y la puse ahí. ¿Y si ven que él la ajusta ahí al tamaño? Lo bueno es que yo puedo escalarla. O entonces pongámosla así. Pongamos este bicho así. Simplemente arrastrando. Él me lo ajusta. ¿Qué dice? Pero si yo hago... Ah, miren, ahí están. ¿Los alcanzan a ver los píxeles? Bueno, es que yo supongo que la imagen se distorsiona, pero ahí se alcanzan a ver los píxeles. ¿Sí? Si ustedes, o hagan clic en sus imágenes, si ustedes hacen clic, ahí se ve el píxel. Claro. Y que es cada cuadrito de color, eso pues es un píxel. Esto pues se vuelve como esa película Inception. Uno puede, pues aquí estamos viendo un píxel dentro de otro píxel porque lo estamos viendo en una pantalla. El píxel no es que exista realmente, sino que estamos viendo su representación. Entonces, si yo hago, pues con una lupa, miro mi pantalla, pues voy a ver ese píxel del que está compuesto ese otro píxel. Entonces, pues, es bien loco, pero pues más o menos funciona así. Entonces, esto ahí encajó, ¿cierto? Él me la encaja, pero está pixelada. Para que no se me pixele, pues tendría que ponerla en otro tamaño. Entonces, la voy a encoger y ahorita miramos cómo se va así. Al encogerla, fíjense que él me está cambiando las medidas. Y si se fijan aquí arriba, él me está diciendo en qué porcentaje de la imagen está.
Ya, pues para yo ver el píxel acá tendría que hacer mucho zoom. Bien, ahí ya no se nota. Voy a quitarla y vamos a ponerla, o no, dejemos esta ahí. Entonces, primer método de poner la imagen en nuestro documento, simplemente me paro ahí al lado, la arrastro. En algunos casos, y le doy enter. En algunos casos, depende de cómo esté configurado, ustedes la pueden coger y le dicen a espacio, barra espaciadora. Y entonces ahí sale esta manita. Y al poner la manita, ¡pum!, él dice, ah, bueno, pongámosla ahí. Entonces ahí tengo la imagen doble. Vamos a ver otro método. Voy a quitar este de aquí. Y vamos a ver otro método de cómo poner las imágenes en nuestro documento. Estos dos métodos que vamos a ver a continuación difieren en una cosa que va a ser clave para el tamaño de nuestros archivos. Y es, si yo le digo archivo, colocar elemento incrustado o colocar elemento, no sé cómo traduce ahí en castellano, encadenado, no, linkeado, embebido, creo. Entonces, no, está incrustado y como linkeado, no sé, como llamado. Vinculado. ¿Cómo dice? Vinculado. Ah, vinculado, sí, obvio. Entonces, colocar elemento incrustado o vinculado. Entonces, al colocarlo, estos dos, la diferencia va a ser, vamos a ver algo aquí que olvidé, y es esto. El tamaño del documento. Este documento va a pesar entre 3.34 megas o 4.48 megas. ¿Sí? Como ese es su tamaño en megabytes, en bytes. Si yo lo pongo, colocar elemento incrustado, quiere decir, incrustado es que el archivo como que se va a cargar ese otro archivo, ¿sí? Como que se lo voy a pegar a él. Como que le va a pegar esa foto del documento, esa foto que voy a ponerle, se la voy a incrustar, como hagan de cuenta que se la meto en la maleta, y que tiene una maleta y el archivo, yo le meto la imagen ahí y va a quedarse ahí con él. Cuando yo pongo los elementos incrustados, pues es muy útil porque tengo la garantía que si yo le envío este archivo por correo a otra persona, esa persona va a poder abrir el archivo con confianza, que no se le van a perder los enlaces. Busquemos aquí, true. Esto mide 5,3, entonces fíjense el tamaño del archivo cómo va a cambiar aquí abajo. ¿Sí ven? Ahora ya no pesa 4, a mí me aparece enlazado. ¿No te aparece el otro? El incrustado. Bueno. Raro. De pronto puede ser por el modo de color, que aquí vamos a volver a la pregunta de Mandy, de que si no puede cambiar las opciones de color. Entonces, No, mentiras, sí me aparece el incrustado. Lo que pasa es que a mí todo me aparece distinto porque tengo ese Photoshop craqueado de Unilago. Entonces. pero no debería salir tan distinto. Hay cosas como que no me aparecen, pero sí me aparece el incrustado. Ok, bueno. Pero en todo caso vamos a ver esto. Entonces fíjense que yo puedo, mi archivo está en RGB, yo puedo decirle en imagen, modo, cambiar estas cosas. Lo que pasa al cambiar esto es que al cambiar las cosas, pues miremoslo con un ejemplo. Entonces si yo le digo modo, imagen, modo, y yo la cambio, ya no quiero que sea RGB, sino que sea en tono de grises. Entonces, pues obviamente aquí, ¿qué va a pasar? Se me va a volver gris la imagen. Pero va a pasar otra cosa, y es que la imagen ya no voy a tener capas. Ya no voy a tener capas, sino voy a tener una sola imagen pegada. Entonces, miren,
Le voy a decir modo imagen y le cambio al tono de gris. Entonces, muchas veces aquí me dice que si quiere, que si estoy seguro que él necesita, pegar las imágenes para hacernos este cambio. Entonces, Fusionar las capas. sí, fusionar las capas. Es que pegar las imágenes. Y botar la información de color. Entonces me dice, sí, claro, entonces ya me queda en RGB, en tono de grises, escala de grises, pero fíjense aquí en capas, solo voy a tener una, porque me las pega. Entonces voy a darle comando Z para devolverme. Igual, comando Z va a funcionar, van a funcionar igual los comandos de comando C para copiar, comando V para pegar, control Z o comando Z para deshacer. Entonces, aquí uno puede cambiar ese modo de color. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nos va a pegar las capas. Entonces, eso yo siempre lo dejo para lo último. Ya cuando la imagen esté lista, cambio el modo de color. Y ahora pongamos una imagen. Ah, bueno, fíjense cómo cambió el tamaño. ¿Sí ven? Antes pesaba máximo 5, 4, y ahora pues pesa 8. ¿Por qué? Pues porque le sumamos al archivo que teníamos esta imagen, queda ahí pegada. Mientras que, por ejemplo, ahorita le vamos a decir colocar archivo enlazado. ¿Qué hace el archivo enlazado? Él no me va a subir tanto el tamaño. Vamos a la misma. Porque la imagen no va a estar ahí pegada, no va a estar dentro de la maleta de ese archivo. Miren que, bueno, sí se me subió. Generalmente no se sube tanto, pero el problema de eso es que si yo le cambio de nombre a este archivo, él ya no lo va a ver. ¿Sí? Entonces hay que saber muy bien dónde están las imágenes. Entonces, aquí lo que uno sacrificaría sería tamaño del archivo pues como por la ubicación. Hay archivos muy grandes que uno sí le toca trabajar las imágenes enlazadas, simplemente llamándolas y diciéndole, úsela de allí o úsela de otro lado. Pero pues con archivos pequeños generalmente pues es lo mejor, es trabajar con imágenes incrustadas para estar seguros que la imagen está en nuestro documento. Entonces voy a borrar esta y le digo que sí. Entonces él me ajusta la imagen al tamaño. Vamos a este otro de nuevo. Él ajusta. ¿Sí? Yo la puedo borrar. Entonces, tengo esta imagen acá. Vamos a empezar a ver estas herramientas. Entonces, esto es la herramienta, esta cruz que sale para arriba y para abajo y hacia la derecha y hacia la izquierda, es la herramienta mover. El shortcut para eso es la tecla V. Entonces, yo puedo estar en otra herramienta y le digo V y él me bota de una a esta herramienta. ¿Qué me permite hacer esto? Mover, desplazar mi imagen en X y Y. ¿Cómo que la tecla V? ¿La U y la V? O la... Ah, no, la B pequeña, ¿cómo se llama? Ok, B pequeña. Eso. Sí, B pequeña. Entonces, con B pequeña sale de una el shortcut para mover. Ese shortcut casi no, digamos que ya casi no se usa, a no ser que sea como algo muy específico, porque si yo le tengo aquí chuleado, aquí arriba, autoselect o seleccionar automáticamente, fíjense que si yo simplemente hago clic, él me selecciona esas capas, como simplemente él detecta cuál es la que yo quiero mover. ¿Sí? Entonces, pues no es necesario siempre venir aquí a decirle mover, qué capa, ¿sí? Sino como que él ya como que va detectando. Y pues uno se va volviendo más hábil en qué detecta y qué no. Voy a poner la imagen del gato. Place. Bueno,
esa imagen podemos ponerla desde otro modo. Que puede ser, vamos a venir acá al curso, busco la imagen, vamos a ver si nos funciona. No todas las imágenes de internet funcionan así, depende de cómo esté configurada la imagen, pero yo le puedo decir copiar imagen y vengo acá y comando V, comando B, y ahí me queda pegado en una capa. Entonces es muy fácil como pegar las imágenes desde internet. Sí, entonces ya tengo 3 capas, entonces voy a cambiarles el nombre. Vengo de nuevo a Keytune, entonces esta le digo gato. Esta es museo y esto es marco. Pues yo puedo, pues ya hasta ahora puedo simplemente mover las capas. Hay algo muy importante en Photoshop que ya les mencioné, pero voy a insistir mucho, es el orden de las capas y dónde estamos parados. Fíjense que aquí las capas, está gato, museo, marco. ¿Cómo debería estar? El museo al fondo, el marco en la mitad, el gato en la mitad y el marco arriba, ¿no? Entonces, aquí uno, ¿cómo cambio el orden de las cosas? Simplemente me paro sobre la capa y la arrastro hacia abajo. O hacia arriba, ¿sí? Como que yo puedo ir cambiando ahí el orden. Entonces, ¿qué? Me confundí. El museo abajo, el gato en el medio y el marco ahí. ¿Cierto? Ahora sí tiene como un poquito más sentido. ¿Qué está pasando? Tenemos que buscar la forma de transformar esas imágenes, que es lo que vamos a ver hoy con más detalle, y es pues que yo tengo que esta imagen o las ventajas de Photoshop es que esta imagen no necesariamente pues la quiero así tal cual la copié, sino que yo tengo que transformarla, transformar su escala o transformar sus proporciones. Entonces voy a empezar por el museo. Entonces la voy a acomodar acá. Y hay algo que vamos a ver la próxima, que son las capas de ajuste. Pero fíjense en este iconito. Este icono me está diciendo que esa imagen no la está leyendo como una imagen, sino como un archivo. O es un archivo que pusieron ahí, no necesariamente una imagen. Para que lo lea como una imagen, tengo que decirle clic derecho y rasterizar capa. ¿Qué hace la rasterización de capa? Me dice, bueno, esto es una imagen. Si yo no rasterizo las capas, no las puedo editar como imágenes. Es muy loco. O sí las puedo editar, pero tengo que hacer un paso más. Entonces, yo prefiero apenas la pongo, rasterizar la capa para que pierda ese icono que estaba ahí. Después vamos a ver cómo trabajar sin rasterizar capas, que es súper chévere porque como que uno puede hacer varias ediciones y después poner las imágenes después en varios archivos, pero por términos prácticos, pues es mejor darle rasterizar la capa. ¿Qué más tendríamos que hacerle a esta? Bueno, rastericemos de una vez el marco. Me paro en ella, clic derecho, rasterizar capa. Ahora sí, todas las 3 imágenes me las está viendo como imagen. Entonces, ¿qué tengo que hacer para el museo? Lo primero es escalarlo. Entonces, hay varias formas de editar la imagen. Este comando sí se usa mucho y es control o comando E. Es transformar. O transformación libre. La transformación libre, me paro en la capa y le digo comando T y él me va a desplegar estos cuadraditos. Tin, tin, tin. Como a dónde es que podemos, de dónde se puede transformar esa imagen. En las últimas, digamos, en la versión 2018, 2019 y 2020 de Photoshop, ya no tengo necesidad de darle Shift para que la imagen se escale proporcionalmente.
sino que al contrario, si yo le doy Shift o comando, puedo transformarla a lo loco, pero eso todavía no lo hagamos, sino simplemente escalémosla, como cambiémosle el tamaño hasta aquí. Entonces, la escala, pues simplemente nos va a cambiar el tamaño proporcionalmente. Si yo tengo este candadito de acá, esta cadena chuleada, pues él me cambia proporcionalmente. Si no, démosle otra vez, comando T, yo no tengo. Y si yo presiono Shift, yo puedo cambiar las proporciones. Decían que yo puedo como alargar o estirar. Eso pues aquí no hay como una regla fija, pero pues generalmente uno busca que las cosas se escalen proporcionalmente. Pero pues depende también lo que cada uno esté haciendo. Entonces con Shift se escala sin mantener las proporciones. O yo siempre recomiendo tener esta cadenita así activada para pues que siempre se escale como de forma proporcional. Vamos a hacerlo con el gato. Con el gato vamos a hacer otra cosa. Y es, pues ya sabemos que se puede escalar, ¿no? Entonces vamos a decirle imagen, o no, edición, transformar. Entonces en edición, el menú de edición lo que nos va a permitir es hacerle cosas a la imagen casi que como plástico, como si fuera como una cosa más como de estirarla, deformarla. Entonces vamos a ver editar, transformar este menú. Entonces, pues tenemos escala, que es el que ya vimos. Rotación, pues ¿qué va a hacer? Rotación va a rotar el objeto con el centro. Pues digamos, pone el centro de la imagen y él no rota. La rota. Desde donde yo la escoja, si me paro en la esquina, me salen estas dos flechitas y yo puedo transformarla. Lo chévere es que uno le va mostrando, ¿sí ven? El ángulo. En algunas versiones, si no se las muestra, pues no es tan grave. Se puede activar la visualización de esto, ya les digo cómo. Entonces, si no les muestra como los ángulos, entonces uno le dice aquí ver, y eso es, creo que es acá en extras, que nos muestra eso. O si no, pues acá en guías inteligentes. Y bueno, entonces yo puedo rotar la imagen. Pongámosla al revés. Uno puede, digamos, ser un poquito como más ñoño y decirle, no, así no, sino rotemos. Y eso, ¿cómo lo hago? Aquí arriba. Como aquí donde está el símbolo como de ángulo, le digo, rotémosla 90 grados. Y como, pues a veces es importante hacerlo así, o 180, que me quede de cabeza. Sí. Ya quedó rotada. Tenemos la imagen ya de cabeza. Vamos a ver las otras. Edición, transformar. Fíjense que estoy aquí parado en la capa del gato. ¿Sí? Siempre hay que fijarse en qué capa estamos. Edición, transformar. Y vamos a ver las otras. ¿Esto qué traduce? Skew, ¿cómo está ahí en español? Es como estirar, deformar. Yo no lo tengo. Creo que aparece como sesgar. Ah, sesgar, sí. Sesgar lo que hace es deformar las cosas, pero solo en un eje. Entonces, fíjense que lo que hace es
me mantiene esto quieto y el otro lo sesga. Es muy fácil, lo sesga, lo deforma, como que lo jala. Es muy fácil confundir el sesgar con la perspectiva, pero son cosas distintas. Ya la vamos a ver. Aquí, bueno, vamos a ver algo importante también. Aprovechemos que ya no me deja devolverme. Photoshop tiene un número limitado de control Zs. Creo que son 2. Entonces, para yo hacer más control Z, tendría que decirle Shift Control Z. Devolverme más veces. O yo lo que uso más es esto. Vengo acá al menú de historia. Y acá vamos a ir viendo todo lo que hemos hecho. Él nos va mostrando todo lo que se ha hecho. Sí, entonces yo uso mucho el menú de historia porque, y sobre todo en estas cosas que uno tiene que experimentar mucho cómo se ven las cosas, o pues ir viendo cómo se ven, pues uno pues, se equivoca un montón. Entonces está bueno tener el menú historia a la mano para devolverse. Entonces aquí, volvamos aquí a donde está la... ¿Cómo guardo el menú historia o lo despliego? Aquí. Si no le sale, van a ir a ver, ventana y buscan historia. Y ahí le sale. Vamos a ver, entonces, el sesgar lo que hace es mantener un eje y la otra imagen como que la jala. Transformar, distorsionar, ya no me mantiene solo un eje, sino que yo puedo distorsionar la imagen, ¿sí? Como un poquito más libremente. Él no mantiene proporciones, sino que yo puedo, desde cualquiera de esos 8 puntos, distorsionar la imagen. Aquí lo estoy haciendo como, pues digamos, muy chambón, porque tengo la guía de la galería, pero generalmente pues uno tiene que hacer esto con más cuidado. Sí, más o menos ahí. Me estoy guiando por las paredes de esto, que si están torcidas, pues... Y yo puedo distorsionar así la imagen. Esta es muy chévere, es muy útil, porque digamos, yo la uso mucho porque pues, nos permite hacer ese tipo de transformaciones rápidas. Vamos a ver esta otra imagen. Entonces hagámosla con el marco. Entonces voy a buscar el marco y ese marco lo voy a transformar con otra cosa, con otra herramienta que es un poquito más precisa, pero tal vez más difícil de manejar, y es editar perspectiva. La perspectiva nos hace un sistema de puntos de fuga, y si yo cojo la imagen de alguno de sus puntos, él me va a crear esa ilusión de perspectiva de un punto de fuga. La va a fugar. Entonces fíjense que es un poquito, como que se le puede salir a uno un poco de control, ¿no? Entonces por eso yo prefiero a veces el distorsionar. Esta pues puede llegar a ser más precisa, pero requiere como más precisión como también en su ejecución. Es muy fácil como que, sí, como que pase esto, se le vaya a uno, pero pues no se afanen ni se frustren cuando eso pasa todo el tiempo que uno se le va la cosa. Y sobre todo, pues si uno no tiene como una noción de dibujo, de perspectiva y descriptiva, entonces pues es fácil que quede pues como deforme la vaina. Pero lo bueno de esta herramienta es que siempre nos va a mantener las proporciones de acuerdo a la perspectiva. A no ser que uno lo haga muy loco, pero ahí funcionaría más o menos, ¿cierto? Sí. Después las vamos a ir poniendo, pero lo que uno hace es simplemente como acomodarlas ahí provisionalmente.
Y tenemos, pongamos otra vaina ahí. Otra imagen. Ah, no está el otro gatico. Vamos otra vez Vamos a otro gato aquí para ver el otro modo de deformar las imágenes. Entonces, lo pongo ahí, enter. Clave, acuérdense, rasterizar la capa. Clic derecho, rasterizo la capa. Edición, transformar, y vamos a ver esto, que es como deformar o envolver, o ¿cómo se llamaría? No sé cómo está en español. Tengo que buscar una versión en español. ¿O ustedes la tienen en español o en inglés? Yo la tengo en inglés. En Yo inglés. también la tengo en inglés. Ok. Warp en Yo inglés. la tengo en español, le parece como distorsionar. Como, Distorsionar. espera, no, dame un sec. Transformar, deformar. Deformar. Sí, Listo. que se volver es wrap. W-R-A-P. Sí. Entonces, deformar, miren lo que hace. Es muy chévere. Esta es muy orgánica. Pues, después hacemos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con solo deformación y la deformación de marioneta, porque nos permite hacer cosas muy chéveres. Miren como, wow, sí, como que ese gato puede volverse ya no solo un plano ahí, sino como que puede entrar a un mundo, no sé, como que hagamos que sea una tela ahí colgada de acá. Entonces yo lo que voy a hacer es cogerla de esos puntos y jalar esos vectores. Entonces, esta es un poquito, digamos, no se afanen de la herramienta, digamos, de formar, porque uno a veces, o sobre todo cuando son cosas como esta, que son más orgánicas, pues es muy difícil, es muy fácil que uno se le salga la imagen de control. Pero también es chévere experimentar qué es lo que puede pasar con este tipo de deformaciones. Pongamos esto aquí, así como... Listo, digamos que así. Entonces, esa deformación lo que nos permite es eso, como deformar la imagen un poco más orgánicamente. ¿Qué nos faltaría? Entonces, la próxima vamos a ver estas deformaciones de marioneta y las libres, pero es básicamente como lo mismo con un poquito más de complejidad. Y pues vamos a ver hoy una herramienta que nos va a permitir pues borrar esto, que es lo que nos faltaría para tener nuestra composición. Entonces, hay 3 herramientas de selección, digo 2 herramientas de selección básicas, que va a ser el marco rectangular, que es esta, es esto, como un rectangulito punteado, que si yo me paro sobre ella, me paro en la capa que quiero seleccionar, esto es clave, que si yo me paro en otra capa, él pues me la selecciona y me borra ahí, pero no voy a ver el este. Entonces me paro sobre la capa y él me hace una selección de un cuadrado, o pues una imagen, ¿cómo llamarla? Ortogonal, ¿sí? Como con unas dimensiones en X y unas dimensiones en Y. Yo no las puedo deformar, simplemente hago esa selección y ya. Eso tiene como un hermanito. Si yo mantengo el clic ahí, tengo el marco elíptico, que va a ser pues no una forma en X y Y así tan sencilla, sino que es con una forma circular. Entonces yo selecciono y yo puedo borrar, pero digamos en este caso no nos funciona, ¿cierto? Porque ni la forma que vamos a recortar es esto lo vamos a, no se afanen que esto la vamos a ver con detalle en la próxima clase.
No vamos a tener, no es ni rectangular ni elíptica, sino vamos a buscar, vamos a acudir a otro juego de herramientas que van a ser los lazos. Entonces, la herramienta lazo, ¿qué nos permite? La herramienta lazo nos permite hacer selecciones más orgánicas. Este es el lazo normal. Aquí, pues, ¿qué pasa? Que yo tengo que tener muy buen pulso, o si no, pues, no funciona, ¿cierto? Para eso, digamos, como en este caso, no todo es como cuadrado. Bueno, tal vez estas cositas las puedo seleccionar con el lazo, ¿no? Y con la tecla suprimir, puedo ir borrando. Como hago selección y borro. Esa es una forma, pues, que no es tan rápida, ¿no? Pero el lazo, si yo mantengo el clic un poquito, va a tener otros dos hermanos. Por hoy vamos a ver solo el lazo poligonal. La próxima vamos el lazo magnético con más detalle. Entonces, el lazo poligonal, ¿qué me va a permitir? Si yo hago clic en un punto, él me traza una línea recta de ese punto hacia otro que yo le diga. Siempre recta. Otro clic. Otro clic acá. Otro acá. Y otro acá. Ay, me adelanté un poquito porque, hagámoslo otra vez. Clic aquí. Clic acá. Clic aquí. Y acá, fíjense que antes de cerrarla, él hace este circulito. Eso que me dice que la selección es cerrada, que yo puedo cerrar ahí la selección. Entonces, al hacer clic, ya... Al hacer clic, ya tenemos nuestro rectángulo seleccionado. Y pues, ¿qué voy a hacer ahí? Simplemente le voy a decir suprimir para borrar esa selección que estaba ahí. Tendría que hacer lo mismo aquí, pues como con el borde que le queda. Digamos que acá fue un error de método, porque hemos debido quitarle primero el borde. Yo pensé que era un PNG antes de hacer la deformación, porque pues es más fácil, ¿no? Entonces ese marco podríamos usar otra herramienta para borrarlo, pero pues usemos el lazo. Es buenísimo, digamos, es bueno practicar pues con el lazo y con las herramientas de selección, porque uno siempre tiene que estar mezclando el tipo de herramienta que va a usar. Aquí hasta puedo... Si yo hago selecciones más grandes, corro más el riesgo pues de perderme. Yo puedo adicionar algo a la selección y esto va a ser muy importante en Photoshop, que Shift siempre suma. Entonces, escribámoslo. La tecla Shift va a ser sumar y Alt restar. Suena súper abstracto, pero pues fíjense, si yo tengo acá la herramienta de selección y yo presiono Shift, me sale el más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la selección que yo haga ahorita se le va a adicionar a esa selección que ya teníamos. La embarré. Entonces, si ven que esto me quedó ahí mal. Entonces, con Alt le resto. Entonces digo, no, esto no. Porque me está manteniendo un clic ahí todo loco. Y ya puedo ir mejorando esa selección. Yo puedo hacer una mezcla siempre de lazos. Entonces aquí puedo usar como este poligonal. ¿Cuál es el problema del lazo poligonal que yo veo? O el error más común que uno comete cuando usa el lazo poligonal es hacer muchos puntos y entonces va a aparecer recortado como por tijeras, como lo recortan los niños, que es como puros pequeños cortes, que es lo que uno pues buscaría evitar. En este caso lo voy a hacer así para hacerlo rápido.
mientras vamos viendo métodos más sofisticados de selección de imagen, pero por ahora, con estos tareas, pues yo creo que ahí nos bandeamos. ¿Qué pasa? Me queda la selección hecha, ¿cierto? Y yo después le digo algo mover, miren lo que él va a hacer, lo recorta. Entonces, simplemente yo lo que hago es venir otra vez a selección, a la herramienta marco y hago clic en otro lado y ya él me suelta esa selección. Y tendría que acomodarlo un poquito, ¿no? Entonces, de nuevo, pues simplemente le voy a decir imagen, edición, transformar y acá démosle más bien distorsionar. Con eso yo puedo acomodarla un poquito más bien a la esta. Y enter. Y se guarda el archivo. Espera, vamos a ver, cancelar. Hasta ahí, ¿cómo la ven? Digamos como de ritmo. Vamos muy rápido, muy lento. Está súper bien, está súper bien. Me parece que está bien. Sí, igual cualquier cosa me dicen, si voy muy rápido, porque yo a veces como que si me emociono como que hablo muy rápido o voy haciendo cosas. Entonces, si voy muy rápido, pues me dicen. O si voy muy lento y se aburren, pues también, ¿no? La idea es como que puedan ir como haciéndolo y sobre todo observando bien qué es lo que uno hace, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, eso son las herramientas de transformación básicas y la herramienta de movimiento. Este ejercicio, pues, puede parecer muy bobo, pero pues como que uno en últimas es lo que más usa, transformar y mover imágenes. Ya después se va volviendo más complicado. Vamos a ver cómo guardo esta imagen. Entonces, fíjense si yo le digo archivo, guardar como, vamos a tener, bueno, me dice el nombre que yo le había puesto, .psd. PSD va a ser la extensión de Photoshop. Photoshop, a diferencia de otras versiones, de otros programas de Adobe, lo que hace, pues digamos, tiene una ventaja y es que este PSD me va a abrir en cualquier versión, sea Photoshop 2019, 2018, 2015, CC, CS, lo que sea, él me va a abrir. Entonces, siempre es muy importante guardar el Photoshop. Entonces, yo voy a venir aquí voy a guardar el documento, si va a ser una cosa, no, yo tengo una carpeta de más allá. Entonces, aquí y le digo clases. Entonces, y aquí lo voy a guardar. Entonces, clase 01 transformaciones.psd y guardar. Y es importante chulearle esto de capas. Si no chuleamos las capas, él lo espicha todo y no nos va a leer después. Entonces, capas. ¿Qué nos permite un archivo PSD? Que yo pueda abrirlo después y editarlo. ¿Sí? Como que yo pueda editar después ese mismo archivo. ¿Por qué? Me van a quedar las capas ahí guardadas. Está muy grande ahí, ¿no? Ya. Pero, ¿qué pasa con el PSD? Los PSDs yo no los puedo, pues si yo le envío a alguien por WhatsApp un PSD, va a decir como, no, esto no lo lee, el formato de archivo no es reconocible. Si yo lo intento subir a Instagram, me va a decir, no, esto no funciona así. Entonces, uno tiene que exportar la imagen. Además de guardarla, exportarla. Para exportar, pues hay varios métodos. Vamos a ver. Yo le puedo decir, guardar como, y acá cambiar el formato. Puedo guardar como un montón de cosas. Las más utilizadas es el JPG, el PNG, que ya lo veremos cuando veamos imagen en movimiento, o el GIF, o el TIFF. El TIFF es un formato de imagen muy utilizado, sobre todo para impresión, porque nos guarda mucha calidad.
El resto pues casi no, bueno, el PNG se usa, el resto no, casi no se usan, a no ser que sean para cosas muy específicas, ¿sí? Como que en JPG estéreo es cuando uno hace esas imágenes que son como de 3D, o Photoshop PDF pues también puede funcionar para imprimir, o RAW para cuando trabajamos con las imágenes directamente de la cámara, pero pues por ahora guardemos un JPG, clase 01 transformaciones.jpg. Esta imagen, al darle OK, perdón, él me dice como, bueno, listo, ¿cómo quiere guardar como el fondo? ¿Quiere guardar transparencias? Y esto, yo le digo, no, déjemela así tal cual. La calidad de la imagen, pues, al máximo. Él me da un tamaño. Yo le puedo cambiar acá la calidad. Aquí trabajamos la grande, no es un archivo grande, no es. Listo. Y démosle OK. Esa es una forma de guardar la imagen, que es la más común, es la óptima. Sin embargo, hay otro tipo de formas y cada vez se inventan más. Por ejemplo, exportar, guardar para web, que lo que hace es optimizarnos la imagen para la web, JPG. Y nos va diciendo acá como, digamos, la forma de escala. Voy a volverla a hacer, que creo que fue muy rápido. Archivo, exportar, guardar para web. Entonces, al guardar para web, yo le puedo cambiar el formato. Entonces, igual, GIF. Estos son los formatos que soporta la web. El nuevo JPG es el más usado, el más tradicional. Pero aquí tengo unas ventajas. Es que yo le puedo decir, no quiero que sea tan grande. Quiero que sea, qué sé yo, al 50%. Entonces, aquí él me cambia el tamaño para exportármela, que es chévere. A veces uno dice como, no, la sale muy grande, entonces uno pues le cambia los tamaños aquí y no la cambia en todo el documento para no, porque si yo la quiero como para un icono y después para imprimir, no valdría la pena cambiarla todo el archivo, sino solo al momento de exportarla. Y le digo guardar. Transformaciones, aquí como la voy a poner en documentos. Clase string. Y pues como esta es más pequeña, pues le va a decir pequeña. ¿Sí? No, yo procuro no usar la ñ. Baja más bien. Porque eso es una mamera. Si uno la va a poner en una página web o algo así, eso se vuelve un lío. ¿Sí? Ok. Y ya. Entonces, si yo busco esos documentos acá, documentos, y acá está. Entonces, fíjense, aquí está esta imagen, ya la puedo ver en cualquier cosa, yo la puedo enviar por WhatsApp, por lo que sea, y ahí la tengo. Y la versión pequeña, ¿sí? Que al reducirla, pues él me cambió su tamaño, sus dimensiones, y pues obviamente también cambia su peso. Fíjense que tengo esta en 720 y esta baja en 189, lo que hace que sea mucho más fácil de enviar. Y las voy a subir aquí. Las voy a subir acá. Entonces, ¿cómo hacemos para añadir cosas al Classroom? Simplemente separa uno acá y le dice añadir archivo. Y acá le digo el archivo desde donde se lo voy a añadir. Seleccionar archivos del dispositivo y ahí la subimos. Subir. Y ya ahí quedan subidas. Listo, entonces, por hoy, no sé, quisiera como que si tienen dudas, si tienen sugerencias, comentarios. Por ahora, Dime. seguro, Rafael.
No, listo. Esto es importante como que vayamos como haciendo ejercicios, entonces el ejercicio pues va a ser ese, como coger y hacer una galería con con esas imágenes, o hacer yo ahí creo que sí, ahí en el Classroom está como este drive con todas las imágenes de galerías. Bueno, voy a ponerles esta imagen, esta página, se las voy a poner ya mismo, que yo la uso bastante, son imágenes libres de derechos, como para hacer ejercicios. Pixie, Pixabay se llama. Si conocen otra, pues también bienvenidos, la ponen ahí. Y la idea pues es que practiquen esas transformaciones. ¿Listo? Entonces, pues eso sería. Yo quedo atento si tienen dudas, si tienen como cosas logísticas, igual, por ejemplo, esto de las versiones de Photoshop o todo eso, pues me escriben y yo estoy ahí como disponible para resolverlas. Igual cualquier cosa con Photoshop, pues me dicen. No sé qué más, si tienen alguna pregunta. No, yo creo que todo bien. Listo, pues nada, entonces pues yo espero como que pues que practiquen y la próxima clase pues vamos a ver un poco más pues, de cosas. Hoy como que tuvimos ahí una cosa como de la introducción y esto, pero entonces la próxima como que vamos a ir viendo más herramientas. Si yo veo que vamos bien y vamos poniendo más y podemos meter más contenidos, pues lo vamos a hacer, ¿sí? Como que Photoshop es muy grande, entonces como que en estas 10 clases vamos a alcanzar a ver como cosas muy generales, muy básicas, pues que se van a ir poniendo cada vez más complejas, pero la idea es como lograr meter la mayor cantidad de herramientas en este curso para que ustedes ya puedan como hacer, pues como ya a uno le toca es como después ver tutoriales y cosas para hacer cosas más específicas. Pero sí la idea es como dar una cosa muy completa. Entonces, si yo veo que vamos bien, entonces yo voy a meter más herramientas dentro del curso, o si ustedes, por ejemplo, tienen una duda muy específica como, qué sé yo, quiero hacer, no sé, un fantasma o, no sé, un jardín o tal cosa, pues me van diciendo y vamos metiendo esas herramientas en el contenido, ¿listo? Listo. Listo, bueno, pues por ahí sería todo. Ok, Rafael, muchas gracias. Bueno. Chao, gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias. Bueno, ahí va a quedar subida en el este. Apenas esto se procese, queda la clase ahí subida. Listo, gracias. Bueno, Muchas gracias. que estén bien. Muchísimas Chao. Bueno, chao. What? ¿Qué es esto? Quedó todo como cancelado.